Está claro. Buenos días amigos oyentes, qué gusto saludarles nuevamente aquí en Está Claro, programa por I99 98.9 en FM Estéreo, conjuntamente con María Clara Treviño, quienes habla José Toledo. Les damos la bienvenida. Tenemos una mesa llena de trabajo. Gracias por esa canción que es como el himno de este programa. Así es, María Clara. Dios mío, ¿hasta cuándo? Con gol agónico ganaron el clásico, es verdad. Seguimos fregando los emerecistas. A propósito, tienen un partido importantísimo hoy día, ¿no? Dios quiera que gane Emelec, y lo digo en serio, porque además está representando al Ecuador y está muy bien. Esa es la forma, José, ¿ya viste? Emelec, hoy día juega Barcelona, entonces hoy día estoy seguro que Barcelona va a pasar a la siguiente. Oiga, yo hablo de Barcelona y me pone canción de Emelec. Es para que se alegre María Clara. Lógico, no es el color. Es democrático, bonito el vestido, color. María Clara. Gracias, el color es el perfecto. Un azul claro. Esto es azul eléctrico, azul rey. En serio, está muy bien azul campeón. Por los equipos de Guayas, ojalá les vaya muy bien a Barcelona y Emelec en sus respectivos partidos de la Sudamericana, menos en el campeonato nacional. Bueno, muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la señal de I99 en este programa. Está claro, hoy miércoles 17 de septiembre, ya pasamos la quincena, pero seguimos felices. Sí, señor. Porque aún puede llegar la platita. Muy bien, y vamos a conversar hoy día de algunos temas que por supuesto son importantes, interesantes a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Qué pasa con el terrorismo? ¿Qué pasa con este denominado ISIS que vuelve a poner los pelos de punta a todo el mundo? Porque no solamente está amenazando a una nación, sino yo creo que a todo el universo. Y todos los que amamos la paz, por supuesto, estamos preocupados por esa situación y vamos a conversar más adelante con el doctor Carlos Estarellas, directo amigo y por supuesto un internacionalista de peso pesado en nuestro país. Claro que sí, sin ánimo de ser apocalípticos, sí es algo que preocupa enormemente, y más que nada porque es una región en conflicto permanente y no cesa. Hay brotes de violencia por un lado, después de ciertas conversaciones y negociaciones se llega en determinado momento a una tregua o una paz, y un brote de violencia surge en otro sector. Sí. Inmediata, parece mentira, no termina nunca, es como un círculo vicioso. Es tiempo en nuestro país de hablar de impuestos, para qué han servido los impuestos, cuánto estamos pagando, realmente cómo estamos con la región, es decir, versus otros países, y está con nosotros el director regional del SRI, Miguel Avilés, justamente para hablar de este y otros temas interesantes en materia económica. Muy buen día a nuestros dos invitados. Vamos a iniciar, por supuesto, la primera media hora con este tema que tiene que ver con el SRI y los impuestos. ¿Por qué razón en nuestro país, antes, hace muchos años, yo recuerdo haber hecho un reportaje sobre el campeonato nacional de fútbol, que era muy importante, por supuesto, el tema deportivo, pero siempre se lo comparó con los impuestos. Decíamos que el deporte nacional del Ecuador era evadir impuestos. Hoy la situación dramáticamente ha cambiado, pero ¿qué le responde a aquellos que piensan que ha pasado de un extremo al otro? Del 2007 al 2013 se han recaudado 60.660 millones, que frente al mismo lapso de tiempo anterior, 2000-2006, de 21.995 millones, refleja el importante incremento casi 40.000 millones de recaudación de impuestos producto a una mejor gestión del SRI en general y también a esta nueva cultura tributaria de los ciudadanos. Los ciudadanos responden al llamado del Servicio de Rentas Internas de la importancia de los impuestos para el financiamiento de desarrollo. Eso es importante, eso es una buena noticia en Ecuador, en Perú, en Colombia, que los ciudadanos de un país comiencen a darle la importancia que tienen los impuestos para el desarrollo del país. Es una buena noticia, no se le puede dar una distinta lectura. Entonces yo quiero destacar esto. Yo creo que antes, cuando se hablaba de impuestos, la gente le daba miedo, la gente se asustaba, pero hoy en todos los lugares se habla de los impuestos. Oye, la factura de tal tema, te pagaste el IVA, pediste... Uno ya está pendiente. En todo hogar resulta que la abuelita consiguió la devolución del IVA y lo hizo en poco tiempo. Mucho se ha dicho en los últimos días que hay muchos impuestos en el país.
Y hay que también un poco evaluar con pinzas el tema, porque no es simplemente decir se han creado más impuestos, pero también se han creado deducciones, se han creado incentivos. Te puedo dar algunos ejemplos. Vamos por partes, justamente, a ver, ¿cuáles son esos incentivos? Veamos primero el caso del IVA. Ujú. El IVA en la región, usted decía qué pasa en los otros países, Así es la tarifa más baja que hay en Sudamérica. En Ecuador la tarifa del IVA es del 12%, en Perú del 18%, en Chile del 19%, en Argentina del 21%, en Brasil del 22%, aunque los estados pueden cambiar también la tarifa en algunos estados frente a otros, pero en términos generales del 22%. En Colombia del 16%, y así vamos viendo que Ecuador tiene la tarifa del IVA más baja. Y sabemos que el IVA es un impuesto indirecto que grava más en términos relativos al que menos tiene. Es un impuesto en teoría injusto, académicamente demostrado injusto. La mayoría de los bienes de la canasta básica no pagan IVA, para que los que menos tienen no paguen IVA en la compra de bienes de la canasta básica. Entonces, De sus víveres, digamos. exacto, de sus víveres, de sus alimentos. Por lo tanto, el IVA en Ecuador está diseñado para no afectar al que menos tiene. Y es la tarifa más baja de la región. Por ahí no podemos decir que es un tema que está afectando a los ecuatorianos en su bolsillo, porque no pagan los que menos tienen, sino que paga el que más puede pagarlo. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta? Que es un impuesto que está recaudando bastante frente a lo que antes se pagaba. En el caso de compañías, la tarifa del impuesto a la renta se bajó del 25% al 22%. Entonces las compañías tienen una tarifa más reducida frente a otros países. Claro que tenemos una ventaja competitiva en la tarifa del impuesto a la renta. En el impuesto a la renta de personas naturales, la tarifa llega al 35%. Ciertamente es comparable con Argentina, con Colombia, con otros países, pero hay que darse cuenta que personas que ganan $2.139 en adelante y para abajo, no pagan impuesto a la renta como personas naturales, siempre que exijan la factura. Si yo pido factura por mis gastos de alimentación, salud, educación, vivienda y vestuario, yo me puedo descontar de mi impuesto a la renta. Y si tengo un sueldo de $2.139 y pido mis facturas, no termino pagando impuesto a la renta. Y un sueldo de $2.139 ya es un sueldo de clase media para Claro. Entonces, el impuesto a la renta de personas naturales, mientras que exijan las facturas, también se redujo con el tema de gastos personales. Ahora, por supuesto, la idea es ser totalmente objetivo. Sí. Tampoco podemos pasar de la cultura que nadie pagaba a que uno diga, bueno, realmente no puede ser que nos quieran poner impuestos hasta por las hamburguesas. ¿Eso qué es? Si la gente está hablando esto por gusto, o hay una campaña en contra del gobierno a propósito, o es la realidad. Hay que entender la naturaleza del impuesto, que además de tener una función para recaudar, para financiar el presupuesto, también tiene una función que genera un corrector de externalidades, de comportamientos nocivos para los propios ciudadanos. Este tema de los impuestos sobre la comida chatarra se lo ha diseñado dentro de un plan integral, una política del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social orientada a tratar de evitar estas prácticas que terminan derivando en un mayor gasto público en salud. Personas que se enferman, que van a los hospitales, que tienen problemas de enfermedades ya realmente peligrosas, delicadas, y que le cuesta al Estado financiar. Entonces, lo mejor es una política preventiva, evitar este tipo de consumo, sea con el tema del etiquetado, sea a través de la educación a niños y jóvenes para evitar este tipo de consumo. El etiquetado va bien, todo el mundo lo ha visto en los productos que consume. Dice, bueno, lo voy a comer, y no lo me doy cuenta, lo analizan y dice, bueno, ya voy a comer solo un hito a la semana, porque ya se entera, lo tiene presente y le alerta con el semáforo. He dejado el azúcar, por favor. Exacto, entonces todo esto es parte de una política integral, y los impuestos, claro que son una herramienta. 10 horas con 4 minutos, su programa Está Claro por I99, hablando de impuestos, de la cultura de impuestos y también de hacia dónde vamos, justamente. Claro que sí. Estábamos en el tema de las herramientas y las herramientas que el SRI pone a la disposición con el economista Miguel Avilés, economista. Muy bien. Hemos desarrollado algunas herramientas para facilitar al contribuyente. Una que estamos promocionando, y aprovecho la ocasión, es el SRI Móvil, que es una aplicación que la puedo descargar en la tienda Android y en la tienda de Apple para los distintos smartphones, para que los contribuyentes puedan consultar desde su teléfono celular el estado tributario, si estoy o no habilitado para tener actividad económica. También puedo consultar lo que es la validez de una factura, el valor del impuesto a la matriculación que debo pagar, cuál fue el impuesto a la renta
declarado y también puedo consultar cuáles son mis deudas con el Servicio de Rentas Internas. Esto facilita totalmente el control. Sí, sobre justamente las deudas tengo algunas inquietudes. Sobre las deudas. Claro, es decir, Todo el mundo. uno se asusta y dice, bueno, mi empresa tiene deudas con el SRI. Como no tengo plata, entonces, ¿Qué puedo hacer? ¿qué hago? Okay. ¿Hay convenios de pago? No hay excusa para no pagar una deuda con el Servicio de Rentas Internas. Damos todas las facilidades ¿Cuáles son del esas caso. facilidades? De acuerdo con la ley, tenemos las facilidades de pago, que les podemos decir como un crédito directo que da el Servicio de Rentas Internas al contribuyente con una deuda, que corresponde hasta 6 meses, se autoriza a nivel regional, y a nivel nacional se puede autorizar hasta 24 meses, dejando una garantía por el valor de la deuda. Es decir, hasta 6 meses crédito directo. Directo. 24 meses con una garantía. Con una garantía que más o menos respalde el valor de la deuda. ¿Qué tipo de garantía? Garantía de toda índole que pueda presentar. Desde vehículos hasta... Desde vehículos, bienes propiedades inmuebles, hasta una póliza bancaria que me deje, una garantía bancaria que me deje el contribuyente, no hay problema. Y en el momento en que esa persona, esa empresa, llega a un acuerdo, convenio de pago, lo que sea. Desde ese momento, si él tenía problemas, por ejemplo, para facturar porque estaba debiendo la SRI o no podía meter una mercadería que estaba en importación, estaba en aduanas, como aparecía en estado tributario no habilitado, una vez que él pide las facilidades de pago, como ya está reconociendo la deuda y paga el 20%, se habilita nuevamente, ya puede importar, con ya este puede facturar digamos. con este compromiso. O en los concursos públicos en donde... Ya puede participar exacto en los procesos de compras públicas de gobierno. Entonces, todo este proceso es rápido? es muy rápido. Esto se despacha ¿Dónde se todos los acerca días. la Se lo persona? hace en el mismo Servicio de Rentas Internas, ingresa el trámite por secretaría ¿Qué piso, Patricia? con la solicitud. Piso 11. En el tercer piso está secretaría y el trámite lo hacen en cobranzas en el piso 11 y procesamos todos los días. Créame, que damos todas las facilidades del caso. Incluso personas dicen, ok, yo tengo una deuda y la quiero pagar, pero no quiero pagar con el crédito directo del SRI, quiero pagar con mi tarjeta de crédito. Se me hace mucho más fácil. En el piso 11 del World Trade Center recibimos la tarjeta de crédito y listo, pagada la deuda. Entonces, ya no hay excusas para tener una deuda con el SRI y andar preocupado o afectado por no haberle pagado al Estado. Amigos oyentes, continuamos con... Está claro, qué chévere que este programa nos encontramos con amigos a los años. Está con nosotros Yadira Escobar, conocida periodista, muy prestigiosa por supuesto, con quien tuvimos el gusto de trabajar hace bastantes años en el programa Primer Impacto, cuando recién salió en el 99. Así es, José, para mí es un gusto en realidad, y María Clara también. En realidad yo estoy aquí de pura casualidad, porque estábamos con mi esposo en el colegio de nuestros hijos, entonces pues ya no hubo oportunidad, y dije, vamos, de una vez saludo a esos amigos que no veo hace mucho tiempo. Y José, contigo desde que estábamos inclusive en la universidad, nos conocemos, nos conocemos hace, ya no digamos mejor la época, porque después me sacan la edad. Qué bien, qué gusto. Y tuvimos la oportunidad de trabajar en varios medios, José. Así es, ya conversaremos en Sí, algún momento dado sí, justamente de esos programas de investigación. Ayer justamente hablábamos con una colega, con Mónica Carriel, con quien también nos conocimos hace bastante tiempo, sobre periodismo de investigación. Yadira es esposa de Carlos Estarellas, a quien hemos invitado por un tema que no precisamente es un tema que quisiéramos tratar todos los días, el tema de la seguridad, porque siempre que ocurren temas a nivel internacional nos pegan también a nosotros. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos también tenemos una gran cantidad de compatriotas, y porque todo lo que pueda ocurrir allá también en un momento dado pueden venir a Latinoamérica. ¿Qué pasa con ISIS? Tan preocupados están los norteamericanos y por supuesto el mundo entero, que en este momento están en el Congreso discutiendo las estrategias, y a cada país que se suma a los Estados Unidos está poniendo a punto la contribución bélica en este sentido, ¿no? Sí, muchas gracias, José, María Clara. En realidad tú señalas algo muy importante: el terrorismo no tiene ideología, y por lo tanto el daño que puede causar a un mundo globalizado es terrible. El ejemplo de esto fue el ataque a las Torres Gemelas. ¿Qué teníamos que ver nosotros con ese problema entre Osama Bin Laden y los Estados Unidos? Y en las Torres Gemelas, como tú conocerás y habrás investigado, y María Clara también, murieron más de 20 ecuatorianos. Así es. Entonces el efecto hoy por los atentados terroristas en el mundo es general. ¿Qué pasa con ISIS? El Medio Oriente tiene una serie de conflictos. Eso comenzó con el grupo de Osama Bin Laden, la intervención de Estados Unidos a Afganistán, la cooperación primero de Osama Bin Laden con los Estados Unidos y después la reacción de él al crear un grupo que se llamó Al Qaeda.
el problema actual, diría yo, que es una guerra religiosa que se está dando en Medio Oriente. Guerra religiosa que se da a la muerte de Mahoma, cuando el nieto de Mahoma se separa del grupo original, y así se crean dos posiciones que son los sunitas y los chiitas. El grave problema ahí es que hay estados que son la mayoría, los estados árabes, sunitas, u otros que son la mayoría chiitas. Es decir, es una guerra religiosa como nosotros la tuvimos también cuando vino la reforma y la contrarreforma dentro de la Iglesia Católica. Esto se une o se suma a la aparición de un grupo que se llama ISIS, y ese grupo quiere crear un califato mundial, lo cual es una barbaridad, y ese califato mundial quiere, entre otras cosas, pedir o retomar las tierras que los países árabes tuvieron. Esto significa que están pidiendo parte de España, porque acuérdate que en España estuvieron, Andalucía, mucho tiempo los árabes, y están pidiendo parte de los países de África. Son como multiculturales también. Así es, en así muchos de estos territorios árabes, en muchos de estos países árabes. Entonces hay que ver quién controla en ese momento la situación, y por eso probablemente es que se da tanto conflicto. Sí, María Clara, el gobierno de esos estados, si es de uno u otro, se alineará, y lo que hay que hacer es que Estados Unidos presione a los estados que son sunitas, porque esos estados que son sunitas están con ISIS. La gravedad de la situación es terrible, es algo que puede transformar por la violencia que Con es que se manifiesta. el terrorismo. Sí, Estamos hablando de un terrorismo versión siglo XXI. Claro. Es un terrorismo Decapitaciones muy, por internet, decapitaciones que se transmiten por redes sociales. Eso es la barbaridad del terrorismo. Pero con tanto avance, yo puedo tener en este momento unas llaves que las prendo y todo el mundo aquí muere. Es decir, el terrorismo versión siglo XXI es algo que con difícil herramientas de prever, tecnológicas con sumamente herramientas avanzadas y desarrolladas. tecnológicas. Entonces, eso es lo que hay, evidentemente, que precautelar, que es lo que decía José. Lo lógico sería que si ya Osama Bin Laden atacó los Estados Unidos, a este grupo se le tenga la misma idea de querer atacar los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, entre otras cosas, es donde están la mayoría de los latinoamericanos. Leía un autor, es decir, que indirectamente nos afecta a nosotros también. Leía un autor que decía que la unidad latinoamericana no se da en América, se da en Estados Unidos, porque ahí los colombianos, venezolanos, son peruanos, todos son mundo, uno, es la capital del mundo. Entonces, me imagino que Estados Unidos ya está previendo. Mientras conversaban ustedes con el primer entrevistado, José me hacía ver en cuenta en el televisor la reunión del secretario de Estado en el Congreso, para que explique al Congreso qué medidas de seguridad ya se están tomando con relación a este problema de ISIS. Como una advertencia que hizo Obama la semana pasada, que dijo, según la Constitución, no necesariamente tengo que respetar lo que diga el Congreso a la hora de tomar mis medidas, claro. Él es el jefe. Y no solo Estados Unidos, yo me imagino que muchos países en Europa también, especialmente España, estarán en este momento María Clara, pensando en lo mismo. Yo diría que todos los países, además de lo que tú bien señalas en España, porque en España Andalucía es un punto de ISIS, pero todos los países deberían reforzar sus controles migratorios. Y mira, ahí pongo al Ecuador también, porque el Ecuador no tiene controles migratorios, no existen visas en el Ecuador, y cualquiera puede ingresar. Recordemos, Carlos, y esto lo conozco perfectamente porque lo investigué en su momento, cuando ocurrieron los atentados en Estados Unidos, el 11 de septiembre, claro. La Interpol pasó una lista de los más buscados a nivel mundial, y se decía que parte del grupo de Al Qaeda vino en un momento dado, uno o dos miembros, claro, que estuvieron en Salinas, para ser específico. Me había olvidado el dato que tú también señalas,
Y en esa época, José, existía visa en el Ecuador. Así es. Ahorita no hay visa, es decir, cualquiera puede ingresar. Que esta sea la oportunidad, porque sé que te oyen desde las altas esferas, de reforzar los de eso yo cuidados no soy de la frontera. testigo. De reforzar Llegamos a todos, ¿no? de reforzar las fronteras. Así De es. reforzar. Sí, la verdad es que este no es un tema para tomarlo A la ligera. a la ligera, y yo creo que todo el mundo debe cambiar de procedimientos en materia de seguridad. Ahora, si a esto se suma que hay una información no confirmada de que muchos grupos del grupo de ISIS están utilizando pasaportes venezolanos, de confirmarse, eso sería terrible. Sería gravísimo. así Sería es. gravísimo. Te invitamos, por favor, Carlos, permanentemente en este Oh, programa. Yo muy creo gentil. que uno de los temas más importantes que se deben discutir a nivel de periodismo es el tema internacional. Y el aporte desde la experiencia. Y el es problema, increíble. José y María Clara, es que no se está discutiendo, Ujú. están discutiendo más del impuesto a la hamburguesa, y en realidad no se está discutiendo. Y este es el único programa Ujú. que yo he visto que se ha discutido cuando el terrorismo ahora no se lo puede ver lejano. Es un terrorismo que afecta a todos, porque el mundo es un pañuelo. Así es, muchísimas gracias por haber estado aquí, a Carlos Estarellas. Así es. Muchas gracias a Yadira por su visita. Un gusto. Más adelante, por supuesto, vamos a entrevistarla sobre temas de periodismo. Será Claro hasta el que día sí, de con mañana. gusto. ¿Qué pasa? Está claro,